Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 11 del libro de Juan y en esta ocasión vamos a revisar nuevamente qué vimos en el Shabbat pasado en el capítulo 10. Que en el capítulo 10 vimos que Yeshua y sus talmidín llegaban a la provincia de Yehudá, o sea, de Judea. Venían desde el norte de Galilea y llegaron hasta Judea. Los fariseos allí lo van a cuestionar sobre el matrimonio y Yeshua les da una cátedra basado en lo que él ya había establecido en la Torá a través de Moisés y les explica lo que debería ser el matrimonio. Ellos habían alterado el mandamiento referente al matrimonio. Luego le van a traer siervos y los talmidín se molestan que trajeran estas personas que no tenían un criterio formado sobre la fidelidad del Mesías o no había sido enseñado en las sinagogas. Por tanto, los talmidín se molestan y él mismo le dice: no, dejen que los siervos vengan a mí. Al salir del camino hacia Jerusalén, él está, acuérdense, él estaba del otro lado del Jordán, ahora se va a mover hacia Jerusalén. Le llegó un hombre rico en el camino y este hombre, aquel hombre rico le pidió que qué tenía que hacer él para heredar el reino de Dios, y el Señor le explicó que no era por obras. En el camino el Señor vuelve a enseñarle nuevamente a los talmidín que se debía cumplir, que él tenía que morir y resucitar. También les dejó ver a ellos que él iba a beber una copa muy fuerte, que refiriéndose a lo que le iban a hacer los líderes del templo y los gentiles, y tenía que ver con las burlas, los escupitajos, la tortura, los golpes y la muerte que iban a hacer con él. Y sin entender, vimos que Jacob y Johanán, los hijos de Zebedeo, le piden ser líderes a su derecha y a su izquierda cuando él venga en su poder. Y él les hizo ver que no sabían lo que estaban pidiendo, porque si es así tenían que beber la misma copa y no entendían nada de esto. Finalmente llegan a Jericó y un ciego reconoce a Yeshua como Dios y Yeshua lo sana. Eso es lo que vimos en el relato de Marcos, el capítulo 10. Ahora vamos a entrar en un tema muy interesante y es la enseñanza de que el Señor ya pasó por Jericó, estaba del otro lado del Jordán, cruzó el Jordán, llegó a Jericó, sanó a este ciego, a Bartimeo, y se encamina desde Jericó hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir lo que ya les había dicho 3 o 4 veces en Galilea y en el camino. Él inicia su camino para beber la copa que tenía que beber. Y en el camino él les va a explicar el tema de la copa. Y que esa fecha en la que él iba a tomar la copa tenía que ver con el sacrificio de los corderos de Pesaj, y que después de 3 días y 3 noches él se levantaría. Mashiach aquí le estaba enseñando que él era el Ben Adán otra vez a sus talmidín, y lo vemos en Filipenses 2 del 5 al 7 que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Yehoshua Mashiach, diciéndole Pablo a los de la congregación de Filipenses y a nosotros. ¿Cuál es la actitud? Que debemos despojarnos de cualquier ego, de cualquier cosa en la que nosotros nos creamos creadores o dioses. Y él dice, él sí era Dios, y siendo Dios se despojó y se hizo en forma de hombre. Entonces él les dice, haya pues en vosotros esta actitud, la misma que Mashiach, que hubo también Yehoshua Mashiach, el cual, aunque existía en forma de Dios, miren cómo escribe Pablo, existía en forma de Dios, era el Padre, no consideró el ser igual a Dios, el ser poderoso en la amplitud del poder de Dios, como algo a que aferrarse, que él no se aferró a ser Dios y mirar esta humanidad pecaminosa, sino que se despojó a sí mismo de sus mayores poderes y tomó, escuche bien, forma de siervo, no de niño, forma de siervo para poder servir. Y se hizo entonces
semejante, no igual, no igual. Porque si hubiera sido igual a un hombre, sería un pecado, un pecaminoso. Él se hizo semejante, pero sin pecado. Semejante a los hombres no es igual a los hombres. Él era un Dios con su poder reducido para poder venir aquí. Y en primera de Juan vemos, en esto conocéis el Ruach HaKodesh de Hashem, que todo ánimo, es decir, toda persona que confiese que Yehoshua HaMashiach ha venido en un cuerpo, dice allí en una carne, pero es un cuerpo, es de Dios. Aquel que reconoce que Él no es un hombre, sino que vino en un cuerpo y que Él es Dios. Hay que reconocer entonces que Yehoshua es el Ben Adán, es el Barenash, es el mismo Padre Celestial, como dice Isaías. Entonces, vamos a hacer un preámbulo antes de entrar al libro de Marcos en el capítulo 11. Tenemos que darnos cuenta de que habían sucedido varias cosas que solo nos las está mostrando Juan. Juan 11, de 48 al 50 dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María, a Miriam, la hermana de Lázaro o Eleazar, y vieron lo que Jesús o Yeshua había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Yeshua había hecho. Es decir, Yeshua llegó, levantó a Lázaro 4 días después. Eso impactó muchísimo por lo que les comentaba. Ellos creían que se podía levantar hasta 3 días, no más de eso. Y Yeshua esperó hasta 4 para mostrarle que él era Dios, el Baranash, y que podía levantar a alguien aunque ya estuviera en putrefacción. Entonces eso impactó. Y otro detalle muy importante es que Betania o Beit Ania, como es el nombre correcto en hebreo, Beit Ania, que significa casa de pobre, él estaba allí y allí hizo ese milagro a 3 kilómetros de Jerusalén. Y Jerusalén en aquel momento estaba lleno de mucha multitud de gente que había venido de todas partes de Israel y de fuera de Israel. Así que cuando toda esa multitud se entera de aquel gran milagro, que después de haber pasado 3 días, en el 4.º día un difunto es levantado, pues eso impactó muchísimo y vino mucha gente desde Jerusalén hacia la casa de Lázaro para conocer a Lázaro y verlo vivo y conocer a Yeshua. Entonces por eso leemos que allí vinieron unos fariseos, se quedaron impresionados, creyeron en Yeshua, pero otros fueron y le contaron a los fariseos, a los del templo, y los del Sanedrín tomaron una decisión. Y dice así, si le dejamos seguir así, es decir, si sigue haciendo todo esto que está haciendo, todos van a creer en él. Quiere decir, dejarán de creer en nosotros, en lo que le enseñamos nosotros, y van a creer que él es el Dios verdadero. Y dice entonces, y los romanos vendrán, porque ellos estaban pensando que el Mashiach debía destruir a los romanos. Pero como ellos consideraban que Mashiach no era un Dios, no era nuestro Dios, nuestro Rey celestial, entonces ellos decían, esto es un hombre y los romanos vendrán por culpa de este hombre y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ellos estaban pensando en todo lo terrenal. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre, fíjense, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, maten a ese hombre porque ese no es el Ben Adán. Entonces allí vemos más adelante que dice Juan 12:1, entonces Jesús o Yeshua 6 días antes de la Pesach, de la cena, vino a Beit Ania, donde estaba Lázaro, al que Yeshua había resucitado entre los muertos. Entonces allí ya ven que después de la resurrección, Yeshua llega, se va primero porque estos querían matarlo y regresa 6 días antes. 6 días, una semana antes. Por eso se llama para muchos católicos la Semana Santa. Entonces la gran multitud de judíos se enteró que Yeshua estaba allí, vinieron no solo por causa de Yeshua, sino también por ver a Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, que es Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos, pero los principales sacerdotes resolvieron también matar a Eleazar
porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban. ¿Se apartaban de quién? De la enseñanza de ellos y creían en Yeshua. Entonces este es cuando es el momento que el Mashiach es escogido, 10 días antes, cuando lo llama a muerte Caifás, y después 6 días cuando él regresa a Betania. Y entonces ahora sí, vamos a entrar en el libro de Marcos, en el capítulo 11, con todo este preámbulo, y dice Marcos 11, 1 al 3. Y cuando se acercaban a Jerusalén, cerca de Betfage, que significa Bet, casa, Fage, higos verdes, es decir, cuando se acercaban a la casa de higos verdes, una población pequeña que estaba en el camino de Jerusalén, y a Betania, sí, a Betania, que no traduce así nuestra Biblia, Betania significa casa de pobres. Yeshua iba a pasar por ese camino y habían dos poblaciones, una muy pequeña que era Betfage y la otra que era Betania. Entonces quiero mostrárselos acá porque este es el río Jordán, esto que ven aquí es el río Jordán. Él estaba de este lado, va a cruzar el río Jordán y va a empezar a subir y llegó a Jericó. Ahí fue donde ocurrió lo de Bartimeo y de Jericó empieza a caminar este trayecto para llegar a Jerusalén que está aquí. En este trayecto es que va a ocurrir lo que vamos a ver más adelante. Pero es interesante ver cómo es este caminar desde Jericó hasta Jerusalén y pasa primero por Betfage que está aquí y Betania que está aquí. Si lo quieren ver en un mapa, van a ver la topografía y por eso ustedes van a escuchar en todos nuestros evangelios, nuestras Biblias, y subían a Jerusalén, subían porque es que Jerusalén estaba entre 7 colinas aquí y Betania estaba acá en el bajo. Subían esto desde los bajos del Jordán y empezaban a subir hacia las colinas que estaba Jerusalén. Se puede apreciar aquí está Betania, aquí está Betfage, y luego iban a tener que bajar y aquí estaba el Monte de los Olivos y aquí estaba el templo. Entonces, ¿qué dice? Iban hacia Jerusalén, cerca de Betfage y de Betania, en el Monte de los Olivos. Esto ya estaba cerca, ya estaban cerca aquí. Ven que Jericó está acá, ya estaban cerca. Y cuando estaban allí, envió Yeshua 2 talmidín y les dijo: id a la ciudad que está delante de vosotros. ¿Cuál es la que está delante de ellos? Si va hacia Jerusalén, debería corresponder a Betfage, es decir, a la casa de higos verdes, higos, higuera. Entonces dijo: id a la ciudad que está delante de vosotros e inmediatamente que entréis en medio de ella, encontraréis un pollino atado. Un pollino es un burrito pequeño. Dice, un pollino atado sobre el cual nadie ha montado. Suéltalo y tráemelo. Y si hay algún hombre que te dice, ¿por qué haces esto? Di que Adón, el Señor, lo necesita e inmediatamente lo mandará de regreso. Es decir, que se le dieran por préstamo aquel burrito para que él pudiera entrar a Jerusalén y después él lo iba a devolver. Entonces los talmidín dice, fueron por su camino y encontraron al pollino amarrado junto a la puerta, fuera del lugar donde se juntaban 2 caminos. Es decir, Betfage tenía el camino de ella y el camino de Jerusalén. Y lo desataron. Unos de los que estaban allí parados dijeron, ¿qué están haciendo desatando al pollino? Ellos le dijeron tal como Yeshua les había mandado y los dejaron ir. Es decir, cuando estos hombres les increparon qué están haciendo con ese desatando el pollino, ellos le dijeron, Adón nos envió, el Señor nos envió. Y con eso fue suficiente para que aquellas personas dijeron, pues lléveselo. O sea, hay gente que lo estaba reconociendo aunque ni siquiera lo habían visto, ya habían recibido Ruach HaKodesh para hacer lo que Mashiach había pedido. Entonces trajeron el pollino a Yeshua y colocaron sus mantos sobre él y él lo montó. Muchos tendieron sus mantos en el camino. Es decir, acuérdese que Yeshua viene desde allá con una multitud que había ido hacia allá a conocerlo a él y a conocer a Eleazar,
y a escuchar más sobre aquel milagro de los 4 días en que resucitó a Lázaro. Entonces iba mucha gente con ellos, no iban solo los talmidín, iban mucha gente. Entonces muchos de esos que iban allí tendían sus mantos en el camino. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que están con el Mashiach. Dice, y otros cortaron ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esto me llamó la atención porque en todos los eventos que vemos del Domingo de Ramos usan palmas, pero en la Biblia ni en el griego ni en el hebreo dice que eran ramas, que eran palmera, sino que eran ramas que habían cortado de los árboles que habían en el camino. Y todas estas ramas las tendían delante, y fíjense lo que dice, los que iban por delante, o sea, de la multitud aquella que iba por delante, y los que iban por detrás, la multitud que había salido con ellos desde aquel lugar de Betania donde vivía Lázaro. Y gritaban, Hoshiana, Hoshiana, Hoshiana es sálvanos. Y dice, Hoshiana Baruch Haba Beshen Adom, sálvanos bendito el que viene. Escuche, con el nombre del Señor. No dice en el nombre. Se pone en el nombre como para hacer parecer que Él viene en el nombre del Padre. No, Él es el Padre también. Él es un solo Dios. Y dice, sálvanos bendito el que viene con el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hoshana, sálvanos en lo más alto, es decir, resérvanos para la Jerusalén celestial. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que esta multitud que había ido a conocerlo allá en la casa de Eleazar y ver a Eleazar y verlo a él, ya se habían convencido que él era el Ben Adán, el Barenash, el Adón, el Señor. Y toda esa multitud ya le estaba rindiendo adoración, tirando sus mantos, se lo quitaban y los ponían delante de él, iban a cortar ramas por el camino y los ponían delante de él. Y así dice Juan 12:17. Y así la multitud que estaba con él, cuando llamó a Eleazar del sepulcro, es decir, aquella multitud que vio la resurrección y aquella multitud que lo conoció en la casa de Eleazar, dice, cuando llamó a Eleazar del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Estos eran los que gritaban, sálvanos, bendito el que viene con el nombre del Señor. Por eso, porque habían oído que él había hecho esta señal, que nadie más podía levantar a alguien 4 días de muerto, sino Hachén. Entonces ahí estaban diciendo, él es Hachén, sálvanos Hachén, y sálvanos para llevarnos a lo más alto. Y esto todo estaba ocurriendo el primer día de la semana, es decir, el día domingo para nosotros. Y el primer día de la semana era el de luz, estaban en la luz. Ya la noche había pasado en casa de Eleazar y ahora estaban camino a Jerusalén. Dice, y Yeshua entró a Jerusalén y en el Beit Hamikdash, que quiere decir la casa santa, el santuario, el templo. Entonces él dice, entró a Jerusalén, a la casa santa o al santuario, y cuando hubo mirado alrededor todas las cosas y llegada la noche, salió a Betania con los 12 talmidín. Es importante que note algo. Marco es muy puntual y nada más dijo que el Señor entró en el burrito, fue al templo, miró el templo y salió. Pareciera que eso dice, pero no es así. Ese día el Señor hizo muchas cosas, solo que Marco no las muestra aquí. El libro de Mateo nos los muestra, pero más adelante vamos a ver qué fue lo que hizo el Señor, que no fue solo entrar, mirar alrededor y salir, porque fíjense, Él llega en la mañana, y aquí dice llegada la noche salió, así que hubo muchas cosas que el Señor hizo durante ese día del primer día de la semana o domingo. Entonces, como Marco dice salió, continúa. Al día siguiente, es decir, el segundo día de la semana, que es el lunes para nosotros, cuando venían de Betania, es decir, Marco nos deja ver que él salió en la noche del domingo, ya se hizo lunes, ahora la noche del lunes termina y cuando amanece sigue siendo lunes,
pero de día. Entonces dice, al día siguiente, cuando venían de Betania, él tuvo hambre. Y aquí quiero que capten muchos detalles para que comprendamos mejor esto. Él está en casa de Eleazar, ¿sí? Tiene que haber desayunado. Ojo, estaba allí, seguramente no salió sin que hubieran desayunado. Pero es interesante que la palabra nos deja ver, él tuvo hambre. Entonces dice, viendo a un árbol de higos a lo lejos, teniendo hojas, vino para ver si podría encontrar algo en él. Entonces, el Señor pareciera ser que nos está diciendo, o la palabra está diciendo que él tenía hambre, cosa que es un poco difícil porque él viene de la casa de Eleazar, donde debe haber desayunado. Así que ve el árbol, lo ve con hojas. Este es otro detalle interesante. ¿Por qué este detalle es interesante? Porque tienen que tomar en cuenta que el Señor está saliendo hacia Jerusalén ese día, segundo día de la semana, en una fecha que está entre abril y marzo. Es decir, está en el mes de Abib. Entonces, en el mes de Abib es primavera. Acaba de pasar el invierno, los árboles apenas están brotando otra vez, las flores, las hojas, las flores de los mismos árboles. No hay higos. ¿Por qué no hay higos en el árbol? Porque el higo va a empezar a madurar desde mediados de junio y hasta finales de septiembre, cuando empieza su cosecha. Entonces tenemos que captar que el Señor dice, tengo hambre, voy a comerme unos higos. No había higos. El Señor sabía que no había higos. ¿Por qué no había higos? Porque no es tiempo de higos. El higo empezaba a madurarse desde junio, todo lo que es el verano, y aquí estamos terminando la primavera, no ha empezado el verano. Entonces, ya el árbol echó hojas, pero no tiene frutos. Y esto es lo que él está enseñando a los talmidín y a nosotros. Un árbol en la Biblia es semejanza de hombre, es decir, es una metáfora de un hombre o de hombres. Y que dé fruto es semejanza de que dé enseñanza, de que rinda un fruto que el Señor espera que dé. Es que cada hombre que él ha llamado tiene que dar fruto. Esto es lo que él estaba tratando de enseñar a sus talmidín con esto. No es tanto que él tenga hambre, él quería mostrar algo. Y vamos a ver que continúa diciendo, vio que tenía hojas, vino para ver si podía encontrar algo en él. Y cuando se acercó no encontró nada más que hojas, o sea, no dio fruto. Porque el tiempo de higos no había llegado. Entonces fíjense que la misma Torah nos dice, o la misma palabra nos dice, no era tiempo de higos. No había por qué haber frutos ahí. Entonces el Señor va a ponerse a pensar, oye, yo que soy Dios, voy a ver si ahí hay algo para comer. No, él estaba dando una enseñanza. Ese árbol que está ahí es la semejanza de algo que le voy a explicar. Es un hombre, la metáfora de un hombre que solo tiene hojas, no da fruto. Entonces les dice, habló Yeshua diciendo, ningún hombre comerá de ti después de esto por el tiempo Leolán Baed, es decir, por un tiempo que solo Yeshua sabe cuándo puedes dar fruto. Y sus talmidín lo oyeron, eso es todo lo que dice hasta aquí la palabra. Pero el Señor está mostrando una enseñanza. Hay unos árboles que no van a dar fruto por un tiempo que solo Él sabe. Y dice, como yo sé que tú no das fruto, ningún hombre comerá de ti. Es decir, comerá, aprenderá. Pues lo mismo, esta misma palabra es lo que nos recuerda en Génesis. No comas del árbol que yo te dije que no comas. Es decir, del árbol del conocimiento. Comer no era comer un fruto, era aprender. Entonces lo que él está diciendo es, ningún hombre va a aprender de ti. Y ese árbol era alguien. Entonces él está diciendo, no va a comer de ti ningún hombre hasta que yo diga cuándo va a ocurrir esto. Y sus talmidín oyen esto y se quedan asombrados. Entonces miren lo que él está diciendo. Yeshua le está dando referencias de la Torá para que ellos entendieran. Miqueas 7:1-2 dice, ay de mí, porque soy como los recogedores de fruto de verano,
como los rebuscadores de en la vendimia. No hay racimos de uva que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Esto es refiriéndose al Señor, pidiendo que coman, que crezcan, que haya fruto. Y él dice, no hay racimos de uva que comer, ni higo temprano que tanto deseo. O sea, que hubiera ya un conocimiento de él. Dice, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Primero habla de árboles y ahora habla de gente. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. ¿Se dan cuenta que está hablando de árboles, hombres? Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Lo que está diciendo es, en el hombre solo hay maldad para hacerse daño unos a otros. No hay bondadosos, no hay quien dé fruto. Luego dice Jeremías 8:13, ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado, el conocimiento, la Torá, las promesas y el pacto, pasará de ellos. ¿De quiénes ellos? Los que son como higos que no da fruto, como árbol de higo que no da fruto y sus hojas se marchitan. Y luego dice en 1 Corintios 3:13 al 15, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, está el maestro Shaul enseñando y le dice, mira, nosotros venimos a enseñar, y no como Moisés, que se cubría para que no se viera cómo se iba a desvanecer este tabernáculo, este cuerpo, sino que nosotros le estamos dando a entender que este cuerpo se va a desvanecer. Y él dice, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los fariseos, que tenían que enseñar esto y se cubrían, pues habría un velo sobre ellos y no enseñaban, y no había fruto. Eran como esa higuera que el Señor les dijo, ningún hombre comerá de ti, ninguno va a aprender de ti. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, miren cómo se lo dice, en las sinagogas ustedes están endurecidos y están enseñando palabra de hombre. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, es decir, en la lectura que hace la sinagoga, el mismo velo permanece. ¿Cuál? El velo de no dejar ver que iba a haber una resurrección, que iba a haber una transformación y que este cuerpo iba a desaparecer. Todo lo que era corruptible desaparecería. Y dice, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Mashiach es quitado. Es decir, lo que Mashiach le está diciendo allá, ningún hombre va a comer de ti hasta que yo lo diga, es lo mismo que dice acá Pablo. Este velo va a permanecer, solo Mashiach lo va a quitar en su tiempo. Entonces, Mashiach le está mostrando lo de la higuera a los talmidín y a nosotros para que entendiéramos que los sabios, que se decían los sabios de la Torá, a los cuales ellos iban a ver ahora que entraran a Jerusalén, ellos no daban fruto y estaban haciendo daño a los que querían comer de ese fruto, que era la Torá. Entonces, ¿qué eran los frutos? La salvación. No va a haber salvación porque esta higuera no da fruto. Entonces, continuamos. Y ahora viene algo interesante. Después que Marcos dice que entró y miró alrededor del templo y salió, esto es realmente lo que ocurrió ese domingo cuando él llegó y entró al templo. Dice Marcos, vinieron a Jerusalén. Tenemos que entender que es ese domingo que él dice miró y salió. No, esto es lo que ocurrió cuando llegó al templo. Entraron a Jerusalén y Yeshua entró al templo, al Bet Hamikdash, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y arrojó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y no permitía que ningún hombre llevara ningún recipiente a través del santuario. Es decir, Yeshua está llegando allí ese domingo después que entró con el burrito, que dice Marco, entró, miró y salió. No, esto es lo que ocurrió y lo pueden comprobar en los otros libros, en Mateo y en Lucas. Él entró
y vio a estos cambistas cuando va llegando, porque resulta ser que en el templo el dinero del templo era diferente al dinero que corría fuera. Entonces había llegado una multitud de gente. Imagínense la cantidad de dinero que podía estar corriendo en ese momento, en esa fiesta, si dice que habían más de 200,000 personas que llegaban a Jerusalén en estos tiempos de fiesta. Y entonces el valor del dinero del templo era más alto que el valor del dinero de afuera. Si alguien llevaba un chivito que decía, bueno, este chivito me cuesta 20 shekels, ellos decían, no, aquí en el templo, como es más caro, eso no vale 20 shekels, eso vale 12 shekels. Así que tenían que dar más para llegar a los 20 shekels. Entonces era una situación de mercadería lo que había en el templo. Todo era en función del dinero y no de la oración y la adoración a el Dios de los cielos. Entonces el Señor se molesta y los echa afuera, y miren lo que va a decir. No permitía que ningún hombre llevara ningún recipiente, es decir, que no llevaran mercaderías allá adentro para cambiarla, para venderla al precio que decían los fariseos, y no lo permitía. Y dice, mira lo que tiene que hacer en cada santuario, en el santuario del Señor. Enseñaba Torá, no mercadería. Enseñaba Torá, diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Obviamente que los sabios de la Torá se molestaron. Dice, los sofrín, los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron y buscaban poder destruirle porque le temían, porque todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza. Cuando llegó la noche, salieron de la ciudad. Esto es lo que ocurrió ese primer día que entró Mashiach en el burrito y se fue al templo. Y esto es lo que nos relata también Mateo. Dice Mateo, que profundiza más en el tema, y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, él iba en el burrito, diciendo, ¿quién es este? Y la multitud decía, este es Yeshua Hanabí, el profeta de Nazaret, de Galilea. Entonces lo que está viendo esta multitud, acuérdense que hay una multitud inmensa allí que no lo conocía, que han venido de otras ciudades y de fuera de Israel, y están allí viendo aquel tumulto con aquella multitud que entró. Yeshua no entró con 12 talmidín, entró con una multitud gritando que él era el Ben Adán. Entonces habló Yeshua diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Esto es lo que deja ver Mateo en su escrito. Y dice, y en el santuario se le acercaron ciegos y cojos. Escuche, esta parte no la vimos en Marco, pero Mateo no las deja ver. Llegaban los que estaban enfermos, se le acercaron y salieron a él. Él los sanó. Así que imagínense todo aquel revuelo, volteó las mesas, los llamó ladrones, habló de Torá, y ahora llegaban enfermos, gente con discapacidad, y él los sanó. Y cuando los sacerdotes, los principales sacerdotes y el Sanedrín y los escribas vieron las maravillas que él hacía, y dice, y a los niños, dice muchas de nuestras Biblias, eran jóvenes que estaban ahí, dice, y los jóvenes o los muchachos empezaron a clamar en el templo diciendo, Hoshiana, sálvanos, Ben David. Es decir, había una juventud ahí que empezó a clamarlo como el Ben David, como el Barenash, como Dios mismo. Entonces esto enfureció más a los Kohanim y a los escribas, y le dijeron, los escribas y los fariseos se dirigen a Yeshua y le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua le dijo, sí. Entonces le dice Yeshua, ¿no leíste nunca, hablando de Torá, no leíste nunca? O sea, ¿por qué tú hablas de hombre y no, palabra de hombre y no de Torá? Le dice, ¿no leíste nunca? De la boca de los niños y de los que aún maman has preparado oración y compuesto shir, compuesto canticos, alabanza
para ti mismo? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad hacia Betania y pasó la noche allí. Se voy a explicarles esto. El Señor usó siempre Torá para hablar con estos fariseos que se decían los sabios, y por eso le dice, ¿no has leído? ¿No han visto? ¿Qué dice Moshe de esto? Él nunca hablaba de él mismo, sino de lo que ya había establecido en su Torá. En Isaías 56:7, a lo que él se estaba refiriendo, dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Fíjense cómo dice, la gente estaba alegre en ese momento allí, porque para ellos era la casa de oración. Lo que estableció Hashem es que era una casa de oración, no un mercado cambista. Sus holocaustos, dice, y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. No una casa de cambio de monedas, no una casa de mercaderes. Y luego le dice en el Salmo 8:2, a la cual también los está citando acá y les dice, ¿no han leído esto? Y le dice, por boca de los embriones, dice en el hebreo, por boca de los embriones y de los que lactan del pecho, tú fundarás, es decir, restaurarás la alabanza, el poder, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo vengativo. El Señor le estaba diciendo a estos que se creían sabios, en vez de estar viendo cómo ganan dinero aquí, enseñen la Torá. Por eso les había referido la higuera, porque eran gente que no daban fruto para salvación, sino para hacer ellos mismos negocio. Y el Señor les hace dos referencias a Isaías, una a Isaías y otra a los Salmos, para decir, esos muchachos que están ahí, que no, supuestamente por ustedes no saben nada, miren cómo están diciendo que Él es el Ben Adán. Y ustedes no se dan cuenta, pero ya el Señor ha puesto desde los pequeñitos a que le conozcan y se gocen en la salvación, mientras que estos que estarán llenos de dinero no sabían que no estaban para salvación, sino que eran una higuera seca. Entonces dice Mateo 11:25, en aquel tiempo hablando Yeshua dijo, te alabo, Abba, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, fíjense, estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Es decir, cuando él dice a los niños es a gente que no tiene el conocimiento de los que se creían sabios e inteligentes. Es decir, para él un niño era alguien que empezaba en la Torá, empezaba a conocer a Mashiach. Entonces, los sabios eran la higuera. Los sabios deberían de dar fruto de salvación para esos que son niños que están empezando y no lo hacían. Y el Señor les dijo, no saben que Él ya llamó a esos niños a que sean salvos. Entonces, dice, en la mañana cuando pasaban, pasaron por donde estaba el árbol de higos y lo vieron seco. Ese higo al cual Yeshua le dijo, no van a comer de ti los hombres. Es decir, no vas a dar enseñanza. Entonces, Kefa, acordándose, le dijo, Rabí, mira el árbol de higo que tú trajiste abajo. Ahí no dice que lo maldije. Tú trajiste abajo, lo hiciste caer, se secó por completo. Y Yeshua respondió y les dijo, la emuná, es decir, la fidelidad de Hashem esté con ustedes. Es decir, que ustedes no se vuelvan un árbol marchito, sino que den fruto. La fidelidad de Hashem esté con ustedes significa no se conviertan en una higuera seca, como los que se creen sabios de la Torá. Entonces les dice en Marcos 11, 23, 24, amén les digo, ciertamente, amén les digo a ustedes, que si alguno dice al monte muévete y échate al mar, y no discierne humanamente, sino que está demostrando la fidelidad de Dios, esas cosas que dice, le será hecho. Entonces le estaba diciendo, todo viene del tema de la higuera, que él le dijo, no vas a dar fruto, porque no estás enseñando lo que debes enseñar, sino que estás convirtiéndote en cueva de ladrones. Entonces el Señor le dice, no sean como la higuera, pero si ustedes ven que yo hice esto, ustedes lo pueden hacer, siempre y cuando haya fidelidad en ustedes.
y no disciernan humanamente. ¿Qué quiere decir? Si usted le dice a la montaña, que le está diciendo acá, muévete monte, pero te pones a pensar, esto está muy duro, muy difícil que yo lo haga, ya estás discerniendo humanamente y no estás en la fidelidad de Hashem. Si hay una situación muy grande y el Señor ha puesto en usted su fidelidad, pero usted duda, entonces es como si usted negara la fidelidad, no la exhibe, no exhibe la fidelidad de Dios. Entonces le está diciendo, si alguno le dice al monte, muévete y échate al mar, y no lo piensa como un humano que no lo puede lograr, sino que demuestra la fidelidad y se mantiene, ese monte, ese problema, esa situación se va a mover de delante. Esas cosas que pides, que dice, te será hecho siempre y cuando esté en la fidelidad. Por lo tanto, le dice, yo les digo, las cosas que ustedes deseen, cuando hagan en oración, cuando las pidan en oración y demostraren, exhibieran la fidelidad, la recibiré y la recibirán y la tendrán. Pero si disciernen, si se ponen a pensar humanamente que eso es difícil o es imposible, pues no lo lograrán. Porque Hashem está diciendo lo que pidas en la fidelidad. Entonces dice Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Mashiach no solo confiar en él, sino también sufrir por él. Es decir, que si esa situación que estás sufriendo y la disciernes humanamente, se va a plantear, pero si logras mantenerte en la fidelidad, vas a avanzar. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados, ¿por medio de qué? De la fidelidad de Hashem. Y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa no es de vosotros? La fidelidad, la fe, dicen en la escritura que tenemos nosotros. La fidelidad, no la fe. Porque la fe es lo que han dicho que tenemos nosotros. Pero mire cómo dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fidelidad. Y esa felicidad no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obra, tampoco lo vas a lograr por obra, para que nadie se gloríe. Y luego en primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos cualquier cosa, que eso es lo que le está hablando él a los talmidín, si pedimos cualquier cosa, ojo, conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Siempre y cuando, como nos dijo acá, y no disciernan humanamente, es decir, que no traten ustedes de hacerla, sino que ustedes la van a hacer porque él ya la concedió si estamos en su fidelidad. Entonces, continúa diciendo, cuando estén haciendo oración, perdonen, dice Marcos. Si tienen cualquier asunto en contra de cualquiera, perdonen. ¿Para qué? Para que su Abba, su Padre que está en los cielos, también perdone sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Es decir, les estaba diciendo o les estaba haciendo referencia a Levítico 19:17. El Señor le está diciendo, todo viene de la higuera, ojo, no pueden ser una higuera que se seque, tienen que ser una higuera que dé fruto, no pueden ser que levanten casas de oración y la conviertan en cueva de ladrones, no puede ser que ustedes no enseñen Torah en las congregaciones. Y cuando vayan a pedir algo, no lo duden y no lo traten de hacer de su fuerza, porque si el Señor se las quiere dar y están en su fidelidad, exhibiendo la fidelidad de Él se las va a dar. Pero luego les va a decir, cuando estén haciendo oración, perdonen. Si tienen cualquier asunto en contra de cualquiera, para que su Padre que está en los cielos también perdone sus transgresiones. Pero si no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Es decir, no pueden convertirse en una higuera seca si no perdonan. Tienen que perdonar. ¿Por qué? Porque dice Levítico, no odiarás a tu hermano, ciertamente has de demostrar su error, el error del hermano,
para que no cargues con el pecado a causa de él. Es decir, si usted tiene una situación con un hermano, hijo, padre, hermano de la congregación, y esa situación que trajo ese distanciamiento es un error del hermano, uno no puede decir sencillamente yo te perdono y me voy, o lo dice por acá. No, primero no puede estar peleado. Segundo, no puede estar enemistado y pidiendo perdón a solo, sino que tiene que pedir en algún momento, con la ayuda de Ruach HaKodesh, una reunión con esa persona, con ese hermano, y decirle al hermano que está equivocado y que precisamente esa equivocación está dañando al hermano, le está haciendo perder la salvación o perder la relación con Hashem. Y eso es lo que él dice. Tienes que demostrar su error. ¿Para qué? Para que tú, en ese caso, como tú no le has dicho que él está en un error, estás cargando pecado por causa de que ese hermano se está perdiendo por no haber aclarado la situación. Todo tiene referencia a la higuera. Y luego vinieron otra vez a Jerusalén, dice, están ahí en Jerusalén, y mientras él estaba caminando, después que vieron la higuera, entraron a Jerusalén, la higuera seca, y vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio a ti esta autoridad para hacer estas cosas? Aquí le estamos haciendo una referencia a Mashiach, o mejor dicho, le están haciendo una referencia a Mashiach. ¿De qué escuela farisea vienes tú? ¿Quién es tu rabino para que tú tengas autoridad? ¿Por qué? Porque cada uno de esos fariseos tenía autoridad porque un anciano o un rabino le había dado autoridad para hablar de la palabra o para decir las cosas sabias que se supone que ellos decían. Y le dicen, ¿de dónde, de qué escuela vienes tú? ¿O quién es tu rabino para que tú hagas estas cosas? Entonces Yeshua le dijo, yo también les haré una pregunta y respóndanme. Y yo les diré con qué autoridad. Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad, o sea, de qué escuela, de qué rabino yo hago esto. Y la tefilá, le pregunta él, yo les diré, la tefilá, el bautismo de Yohanan, aquel bautismo que hacía Juan, les pregunta él, ¿es del cielo o es de los hombres? Respondedme. Es decir, si ustedes me preguntan de qué escuela o qué rabino me da a mí la autoridad, yo les pregunto a ustedes, ¿es del cielo el bautismo que estaba dando Juan o es de los hombres? Y se quedaron callados. Entonces, le preguntan a Yeshua, ¿de qué escuela rabínica tú vienes? ¿Y quién es tu rabino que te autoriza? Y Yeshua entonces le dice, bueno, ¿de qué es el bautismo de Juan? ¿Es del cielo o es de los hombres? Ellos entonces razonaron dentro de sí mismos diciendo, si decimos que el bautismo es del cielo, fíjense lo que están pensando ellos, Yeshua va a decir, ¿por qué entonces no le creyeron? Es decir, si ellos decían, sí, el bautismo de Juan, el bautismo de Juan viene del cielo, entonces Yeshua le iba a decir, entonces, ¿por qué ustedes, higuera que no dan fruto, por qué no le creyeron a Juan? Entonces decían ellos, pero si decimos, no es del cielo que viene el bautismo de Juan, sino que Juan es un hombre y esto es un bautismo de hombre, ellos tenían miedo al pueblo. Acuérdense que ahí hay una multitud agolpada entre ellos, entre todos ellos, los fariseos, los ancianos y la multitud que había ido al sacrificio de Pesach. Y todo el pueblo estaba esperando cuál era la respuesta que iban a dar los fariseos a la pregunta de Yeshua. Y ellos tuvieron miedo de decir, no, eso es de los hombres, él es un hombre, porque consideran a Yohanan, que el pueblo consideraba a Yohanan que sí era un profeta. Entonces aquí está la clave del asunto. Si el pueblo considera que Yohanan era un profeta, entonces era el que la Torá decía, enviaré a Elías delante del Mashiach. Si ellos aceptaban que él venía del cielo, entonces tenían que aceptar que Mashiach era el Ben Adán. Pero si decían que era un bautismo de hombre, entonces ellos iban a quedar mal delante del pueblo y el pueblo no iba a seguir aceptando sus creencias y sus negocios. Entonces ellos respondieron a Yeshua, no podemos decirlo. Claro, no se atrevían a decirle, uno, tú eres Mashiach, o dos, este profeta Juan no es un profeta. Entonces Yeshua respondiendo les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. El punto era que si ellos decían que era del cielo,
tenían que aceptar a Mashiach como el Ben Adán, pero si decían que era de hombre, iban a ser apedreados por la población o desdeñados por la población. Y con esto